voltaje. Un valor como hemos visto, 220, 380, 440, los voltajes fácilmente. Pero ¿cuál es el problema? ¿Sí? Que este voltaje lo puedo obtener fácilmente, pero utilizando una máquina eléctrica llamada transformador. ¿Sí? Y nosotros hemos visto que es un transformador. Aquí teníamos un transformador y tenía dos bobinas, una bobina llamada primaria y una bobina llamada secundaria. Estas dos bobinas eran el fundamento. Ya sabíamos, también habíamos explicado el por qué. ¿Sí? El por qué. Esto normalmente era una bobina delgada, esta era una bobina gruesa. Recuerde que estamos haciendo un repaso muy rápido, no estoy volviendo a explicar toda la clase. ¿Sí? Entonces, este transformador, lo tienen acá, es una vista mucho más real. Ustedes tienen todo este material, les repito. ¿Sí? La bobina siempre de alta tensión es un alambre bastante delgado y muchas espiras. El secundario de baja tensión es un alambre mucho más grueso y de menos espiras. Y tienen otro tipo de transformador también, transformador de alto. Esto es un transformador que se utiliza en los cercos eléctricos, ¿sí? Que nosotros alimentamos con 220 y nos puede dar en el lado. Hemos dicho que todas estas máquinas son reversibles. Quiere decir que yo lo puedo alimentar por cualquier lado, por el lado primario o secundario. Si nosotros lo alimentamos acá, reduce el voltaje, pero si lo alimentamos por acá, eleva el voltaje. Eso es lo interesante de todas las máquinas eléctricas reversibles. Lo mismo, esto les decía, se utiliza en los cercos eléctricos, lo alimentamos con 220 voltios y nos puede elevar hasta cerca de 4000 voltios. O sea, no es complicado eso. Aquí yo tengo un transformador que se utilizan en las centrales eléctricas. A diferencia de este transformador, estos transformadores son monofásicos. ¿Sí? ¿Por qué se dice mono? Ya hemos visto. Porque simplemente utilizamos una fase. ¿Sí? Entonces, yo tengo acá una fase, la fase primaria y la fase secundaria. Esto es un transformador trifásico. ¿Sí? Trifásico. Esto ya lo vamos a ver al final, en la tercera parte del curso, vamos a hablar de los circuitos trifásicos, ahí nos vamos a referir a estas máquinas. ¿De acuerdo? También ustedes, ¿dónde van a ver estos transformadores? Ustedes se fijan en la calle, ustedes van a poder elevar un poco la vista, a estas se le llaman las subestaciones. Estas son las, internamente, aquí hay en las subestaciones, hay transformadores. ¿Para qué? Ellos reciben la energía, los 10.000 voltios, por ejemplo, de acá, y lo transforman a 380, o depende, a 3.2 kV, para poder repartir a las diferentes manzanas que tengamos. Ahí ven, también aquí es una subestación, la otra era con un transformador, esto es con dos transformadores. Todos estos son, aquí tengo un transformador que se utiliza en las centrales eléctricas. Por ejemplo, en Chalcán y en todas las centrales que tengamos, utilizamos entonces este tipo de máquinas, de transformadores. Entonces, también, ¿qué pasaba en esto? ¿Cuál era el problema de estos transformadores? Si bien es cierto, la ventaja era que fácilmente convertía los voltajes, los reducía o los elevaba a cualquier valor, ¿sí? Teóricamente a cualquier valor. ¿Sí? ¿Cuál era el problema? El principal problema y casi único problema era que esta corriente, ¿qué característica debía de tener esta corriente? A ver, José Oxa, ¿está por ahí? José Oxa. José. Sí, ingeniero. A ver, José, por favor, si podías decirnos cuál era la característica de esta corriente. ¿Qué de especial tenía esta corriente para que funcione este transformador? Hemos hablado nosotros de eso. La corriente continua que ingresaba por acá, no sé, pues me parecía que era especial, o le podíamos poner una batería. Creo que sí, ingeniero, no me acuerdo muy bien. Sí, pero una cosa más, por favor, estamos empezando, y José, ¿sí? Si bien es cierto, no les tomo asistencia, pero presten atención a las clases, ¿no? Nosotros habíamos dicho, desde física sabemos esto, ¿sí? Desde física. Desde el colegio incluso todavía, cuando hemos llevado un poco de electromagnetismo. Cuando una corriente pasa por una bobina, ¿sí? Pasa por esta bobina, por aquí, fíjense, ingresa la corriente y pasa por esta bobina, ¿sí? La corriente que entra va a ser igual a la corriente que sale por circuitos eléctricos 1.
Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en los transformadores? Yo tengo que ponerle a esta corriente una corriente variable con el tiempo, porque es la única corriente que puede producir un flujo magnético. Yo no puedo ponerle acá una pila, una batería, no funcionaría esto. Entonces, no se olviden, esta corriente tiene que ser variable con el tiempo. Y es más, ustedes les han hablado de la ley de Lenz, o también la ley de la regla de la mano derecha. El flujo magnético está determinado por la regla de la mano derecha. Fíjense ustedes, a ver, mírense la mano en este instante, y ustedes pongan todos sus dedos, ¿sí? Todos sus dedos en la misma forma que está envuelto este alambre, hacia abajo. A ver, sigan la misma dirección. El pulgar les va a dar el sentido del flujo magnético. ¿Y hacia dónde será entonces el flujo magnético? A ver, ustedes pueden ver. Ahí podemos. ¿Hacia dónde? Hacia arriba. ¿Me ayudan? Hacia arriba, ¿o no? Sí, hacia arriba. ¿Sí? Fíjense, todos sus dedos, a ver, hagan que sus dedos, o sea, los dedos, sigan esta trayectoria. Y su dedo pulgar habrá quedado hacia arriba. Pero al contrario, fíjense, a ver, hagan ustedes mismos, hagan entrar la corriente por debajo, a ver, sí. ¿Qué va a pasar? Tu dedo pulgar va a estar hacia abajo, el flujo magnético entonces circulará en forma antihoraria. Pero para que ocurra, fíjense, para que esta bobina produzca este flujo magnético, ¿sí? Tiene que ser una corriente variable con el tiempo. Y a esa corriente variable con el tiempo le llamamos, pues nosotros, corriente alterna. ¿De acuerdo? Eso hemos visto. Y esa corriente alterna, fíjense, vamos a ver entonces, estamos en un repaso muy rápido. Yo lo tengo en teoría, les tengo en teoría en dos formas. Uno, si quieren, así ya tipeado, todo ordenadito, y otro también lo tengo en parte a mano, porque a veces suelo ser un poco más didáctico en ciertas explicaciones. Ustedes tienen este material. Entonces, veamos. Y aquí habíamos dicho, hasta ahora el análisis se ha limitado a redes de corriente continua, ¿sí? Pero sin embargo es de mayor importancia la fuerza electromotriz variable con el tiempo y le denominamos tensión de corriente alterna. O sea, ya sabemos el por qué utilizamos corriente alterna. Ahora sí está bien claro, Bardo Núñez. Sí, ingeniero. Gracias. Entonces, fíjense, entonces, preguntas. Una consulta, para también el uso, lo usan también porque los conductores son más pequeños en la corriente continua, en la corriente alterna que en la corriente para Sí, transmitirlo. correcto. Eso les decía, fíjense, todavía recién estamos viendo. Pero el por qué, entonces, ¿por qué en las baterías y en las pilas utilizamos 12 voltios, 24 voltios? Gracias por el alcance, también es importante eso, ¿sí? En corriente alterna, habíamos visto que los valores no son pues bajos, o sea, 380, 440, hasta miles de voltios. En las torres de alta tensión ustedes van a ver miles de voltios, 138.000 voltios, 220.000 voltios. Vamos a hablar, hemos hablado de esto, ¿sí? Entonces, ustedes por la fórmula de potencia es, ¿sí? Voltaje por corriente. Ustedes despejan la corriente, ¿sí? Será potencia entre voltaje. Y nosotros habíamos demostrado eso. Entonces, en corriente alterna, en corriente continua, como los voltajes eran bajos, entonces las corrientes eran pues muy altas. Y decíamos, los conductores eléctricos tendrían que ser demasiado gruesos. Pero sin embargo, la ventaja de tener voltajes altos en corriente alterna, cada vez más altos, la corriente es cada vez más baja. Y al ser la corriente baja, los conductores eléctricos que voy a utilizar van a ser pues sumamente delgados. Las instalaciones van a ser mucho más baratas, van a ser fáciles de hacer todo el tendido de conductores eléctricos. Tiene una serie de ventajas, ¿sí? Entonces, pero ¿cuál era el principal inconveniente? Que tenía que ser entonces una corriente variable con el tiempo. Y decíamos nosotros, si bien es cierto, yo tenía una onda senoidal, una onda cuadrada, una onda triangular, ¿sí? Entonces, en circuitos electrónicos, ustedes no sé si habrán visto, les van a comentar, estas ondas las producen en unas máquinas llamadas generadores de ondas. El principal problema de estas ondas, de la triangular o la cuadrada,
Hay no solo estas, hay muchas ondas, ¿sí? Diente de sierra, hay una serie de ondas, sí, así de naturaleza senoidal, pero que su producción pues se limita a pocos voltios o unas corrientes muy bajas. Y eso no, para nosotros, pues, para la parte de ingeniería eléctrica, no sirve. Nosotros hablamos de miles de vatios, hablamos de megawatts. Los que trabajen en centrales eléctricas van a hablar de millones de watts. En las minas, por ejemplo, no vamos a estar hablando pues, de los watts. ¿Sí? Ahí los motores eléctricos son muy, muy grandes, de miles de kilowatts. Entonces ahí vamos a tener necesariamente que hablar de la onda senoidal. ¿Sí? Y decíamos, esta onda senoidal, ¿cómo se produce? ¿Cómo logramos producir esta onda senoidal? O el que nos vende, ¿cómo lo produce? Entonces, estas ondas senoidales se fabrican, llamémosle así, se producen mediante una máquina que le llamamos generador o alternador. Era simplemente un dispositivo que era capaz de convertir la energía mecánica en energía eléctrica. De esto habíamos hablado. ¿Y cómo era esto? ¿Sí? Simplemente a nuestro motor nosotros le poníamos, pues, si quieren, una manilla. ¿Sí? Y este motor, ustedes saben que tenía dos partes. ¿Sí? Ahí tenemos el esquema. Esta parte era el estator, que le llamamos, y esto era el rotor, esto que giraba. ¿Sí? Esto que giraba el rotor. Y entonces, por el principio de inducción electromagnética, este plano de esta espira, cuando recibe flujo magnético, en estos terminales se produce un voltaje. ¿Sí? Y ese voltaje, ¿cómo lo saco? Si es que quiero sacarlo acá directamente, esto se va a enredar. Entonces, ¿qué se hace? Se suelda unos discos, que se le llaman los anillos. Fíjense, este terminal está este anillo azul, este otro terminal está soldado a un anillo rojo. Y como esto está girando, no hay problema. Y la energía eléctrica la sacamos con unos carbones, o también la llamamos unas escobillas. Esto nos permite sacar, fíjense, la energía eléctrica, y teóricamente estos cables van pues a nuestro tomacorriente. ¿Sí? Ahora, este voltaje depende pues de la posición. Esto va a estar girando. Esto está girando, por lo tanto, en muchos casos va a recibir buen flujo magnético y en muchos casos no va a recibir flujo magnético. ¿Cuáles van a ser las posiciones más importantes? Hemos dicho, estamos hablando de una sola espira. Y aquí, por ejemplo, ¿qué es una espira? Una espira, recuerden que es una sola vuelta de alambre. ¿Sí? En cambio, cuando hablamos de esto, es un conjunto. Esto es una bobina, o también llamado devanado. ¿Sí? Lo que nos interesa es solo una espira. ¿Sí? Una espira es solo una vuelta de alambre. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, esa vuelta de alambre puede tomar dos posiciones. Fíjense, una posición vertical y una posición horizontal. Recuerden que acá tienen dos imanes de distinta polaridad y por lo tanto aquí hay un flujo magnético. Hay un flujo magnético. Entonces, cuanto más flujo magnético atrape este plano de la espira, el voltaje acá va a ser mayor. Entonces, y la posición vertical de la espira, ¿para cuánto se da? Para 90 y 270 grados. Esto está girando. La posición vertical, no se olviden, se da para 90 y 270. Y el flujo que va a atrapar acá es el máximo. Por lo tanto, el voltaje acá también va a ser máximo. Sin embargo, si yo tengo aquí la posición horizontal, ¿sí? La posición horizontal, entonces, ¿qué va a suceder? El plano de esta espira no va a atrapar nada de flujo, por lo tanto el voltaje va a ser acá, va a ser cero, porque no tiene flujo. Entonces aquí el flujo mínimo se va a dar para la posición horizontal, y la posición horizontal de la espira se da para 0, 180 y 360 grados. ¿Sí? No se olviden. Ahora esto está girando, entonces este voltaje está. Y les pasé también por ahí, les pasé a ver, vamos a ver, esta figurita era bastante interesante, la considero yo interesante porque nos ilustraba, o sea, cómo funcionaba acá, ¿sí? Cómo funcionaba. Aquí yo lo tenía, esto, fíjense, esta era, estoy compartiendo la pantalla, por favor, ¿la ven? ¿La observan? Sí, ingeniero. Sí, entonces, fíjense, esto era lo interesante. Ingeniero. Si yo hacía girar, ¿sí? Si así, perdón, ¿sí? Entonces, fíjense, lo que podíamos notar es que si yo hacía girar esto está girando, ¿sí? Vamos a hablar luego cómo hago girar esto, ustedes pueden observar, ¿sí? Pueden observar que mientras va girando esto,
aquí hay un flujo magnético y ese flujo magnético lo aprovecha el plano de esta espira, ¿sí? Y entonces aquí se produce un voltaje. Entonces, y ese voltaje lo saco mediante estas escobillas. Y estas escobillas pues van a mi tomacorriente. Aquí tengo una lamparita. Ustedes están viendo acá que esta lamparita está prendiéndose y apagándose. Y en este caso pues no se puede aprovechar. Entonces, para que se aprovechen, yo tendría que girar mucho más rápido esto, ¿sí? Y les hablaba, hay una relación matemática que llamémosle, que se parece a la ley de Ohm, pero que funciona solo con las máquinas rotativas, ¿sí? Y eso era lo que veíamos, pues, ¿sí? Entonces, les decía, entonces, hay una ecuación. Esta ecuación era entonces, F era igual a P por N entre 120. Entonces, nosotros podríamos, si yo quiero entonces que esa lamparita esté fija, entonces, ¿cuánto era la frecuencia en el Perú? La frecuencia estandarizada. A ver, ¿cuánto era? 60 Hz o también 60 ciclos por segundo, de eso habíamos hablado, ¿sí? Entonces, para que este tomacorriente, para que este alternador sirva, entonces tengo que hacer producir energía eléctrica, no solo me interesa el voltaje, sino la frecuencia. Entonces, para que sea 60 Hz, lo multiplico 60 por 120 entre el número de polos, yo tengo 2 polos, y esto nos daba 3600. Entonces, humanamente, pues, si yo quiero darle manilla, por ejemplo, ahí, nunca va a ser posible esto, ¿sí? Entonces, si le duplicaba el número de polos a 4 polos, resultaba 1800. Le ponía más polos, 8 polos, 900, pero todavía era alta. Entonces, el objetivo era darle, entonces, velocidad constante a este rotor, ¿sí? Y habíamos visto, pues, distintas formas de poder darle entonces movimiento a ese alternador, ¿sí? Y teníamos acá una primera central, y es por ejemplo la que teníamos allá por hilo, en el sur, teníamos acá, quemábamos carbón, calentamos el agua se iba a una turbina de vapor, la turbina de vapor, fíjense, este era el objetivo, que entregue energía al alternador o generador, ¿sí? Y después pues ya no nos interesaba, una vez que esto giraba, no nos interesaba. Pero bueno, en la parte de ciclos termodinámicos esto correspondía a un ciclo Rankine, ¿sí? El agua tenía que enfriarse, bueno, todo lo demás, lo que ustedes saben mejor que yo, ¿sí? Luego teníamos acá una central térmica de combustión, una central a gas, ¿sí? Entonces calentamos acá, podíamos calentar unos gases, ¿sí? En este caso, estos gases supercalientes yo podía llevarlos a unas turbinas de gas, ¿sí? O también si es que fuese acá unas turbinas con agua, podías calentar el agua, o sea, depende del tipo de central, ¿sí? En este caso es una central a vapor, ¿sí? Entonces tiene que ser necesariamente esto como una caldera, ¿sí? Entonces, también eso entonces va a funcionar con un ciclo Rankine, ¿sí? Aquí viene el vapor supercaliente, mueve las turbinas de vapor, y lo que nos interesa, que se mueva el eje del generador o alternador. Pero ustedes saben que ese voltaje siempre es poco, ¿sí? Entonces ese voltaje que es poco, les he dado un trabajo, enseguida vamos a hablar de esto. Normalmente estos son de los 1000 voltios o 1300 voltios, es poquísimo. Entonces yo tengo que elevarlo a los miles de voltios para poder llevarlo por las torres de alta tensión. ¿Y quién hace posible que ese voltaje se pueda elevar o reducir fácilmente? ¿Quién? A ver, Víctor, Pinto. Sí. ¿Quién hace posible que los voltajes puedan cambiar de valor rápidamente? En este caso, elevar a miles de voltios. Las bobinas. ¿Las bobinas? ¿Qué bobinas? A ver, dime, ¿dónde tenemos bobinas? A ver, estoy preguntándole a Víctor. Víctor, ¿quién hace posible? Alternador. ¿Quién? Alternador. Alternador. El transformador. Transformador, perdón. Fui a abrir la puerta. ¿Sí? Transformadores Pues no se van a enojar, ¿sí? Hemos dicho que cualquier voltaje, por más que sea alto o bajo, se puede cambiar a un valor alto o bajo rápidamente con una máquina eléctrica muy sencilla llamada transformador.
en este caso en las torres de alta tensión, para llevarla, por ejemplo, desde la central de Charcani hasta la central hasta acá, Socabaya, son muchas torres. Pero aquí hay pues un voltaje demasiado alto, 138.000 voltios. Entonces, los alternadores, con lo mucho dan 1.300 voltios. Entonces, ese voltaje yo tengo que elevarlo para poder trasladarlo. Porque si yo voy a querer trasladar acá estos 1.300 voltios por las torres de alta tensión, desde Charcani a Socabaya no va a llegar pues ni un voltio. Todo se perdería en la línea. Esa es la razón por la cual se eleva el voltaje. ¿De acuerdo? Entonces aquí, si esto fuese a vapor, sería una central también, una central con ciclo termodinámico Rankine. Puede ser una central termodinámica, puede ser una central a gas, ¿sí? Entonces sería una turbina a gas, el ciclo termodinámico sería pues, a ver, reivindícate, a ver, Víctor, Pinto, ¿qué tipo de central sería si tuviésemos gas? Una central térmica. Sí, pero ¿qué tipo de central? ¿Qué ciclo termodinámico? Le estamos preguntando. Rankine, ciclo Rankine. Víctor. Sí. ¿Has llevado termodinámica, Víctor? Sí, termodinámica 1. ¿2 todavía no han llevado? No, todavía no. Bueno. No, ciclo Brighton. Ciclo Brighton. Pero fíjense, estamos hablando de lo que incluso en la vez pasada yo ya les expliqué esto, estoy repitiendo. ¿Sí? También, entonces, si quiero darle movimiento a este alternador, hay otras formas. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo acá un motor diésel. ¿Sí? Este motor diésel es como un motor de sus automóviles, solo que son mucho más grandes, pero el eje del motor está también amarrado acá, está mediante unas bridas, se une al eje del alternador y el alternador pues el que genera energía eléctrica. ¿Sí? Luego otra central, es la que aparece por ejemplo en Charcani, les decía. ¿Sí? Yo tengo acá un embalse, las represas en la parte alta, Aguada Blanca, todos esos, en represa, y hay un canal donde conduce el agua y ese agua mueve unas turbinas. En este caso, me imagino que algunos ya están leyendo, ¿sí? La central eléctrica de Charcani 5, que es la más importante, la que está en la parte más alta, tiene 2 turbinas, pero tipo Pelton. Esas mueven el eje y después pues el agua sigue circulando. Y mueven el eje, son de eje vertical, se mueven el eje y ese eje está amarrado una vez más al generador o alternador. Pero como el voltaje es relativamente muy bajo acá, con pocos 1.300, jamás, es casi imposible que pase de los 3.000 o 4.000 voltios, ¿no? Nunca. Es raro. Pero ese voltaje entonces tengo que elevarlo a los miles de voltios para llevarlos por las torres de alta tensión. Entonces, aquí tenemos una central hidroeléctrica. No solo hay, todas las centrales que hemos visto anteriormente son las centrales convencionales, pero hay también formas no convencionales de mover el eje del alternador. Y también podemos ver acá, ¿sí? ¿Qué tipo de central será? A ver, Víctor Quispe Maica. Víctor. Sí, ingeniero. Aquí, ¿cómo estás, Víctor? Estamos viendo acá, ¿qué tipo de turbinas serán estas? Eólicas. Eólicas, pues que no puede haber acá dudas, ¿no? Son turbinas eólicas. Entonces las turbinas eólicas se mueven con la fuerza del viento, ¿sí? Y el eje que va a mover acá, este es el alternador. Pero siempre recuerden que los alternadores producen un voltaje relativamente bajo, ¿sí? Entonces, ese voltaje que produce el alternador lo llevo con unos cables y todos los llevo a una subestación donde hay un transformador. Ese transformador hace que eleve ese voltaje a miles de voltios y los llevamos por las torres de alta tensión. Esto pues yendo a Tacna, ¿no han visto ustedes estos parques eólicos? Hay varios que viajan. ¿Sí? Entonces, de esa forma trabaja. Esta es una forma de mover el eje de este alternador, una forma no convencional, ¿verdad? Entonces, esas centrales eléctricas, y ustedes vamos a ver por ahí, no sé si tengo, aquí, fíjense. Yo tengo un sistema de potencia. Un sistema de potencia
ahí sobre todo para los que van a trabajar para los que se van a dedicar a la parte de mecánica eléctrica, ¿sí? Esta es la central, pero todo sin excepción, ¿sí? El mecatrónico tiene que saber esto, el mecánico también tiene que saber esto. Esta es la central generadora. O sea, no me interesa si es una central convencional, no convencional, o cualquier tipo, ¿sí? Y la mina puede tener su grupo electrógeno, en una ciudad puedo tener, acá por ejemplo tenemos Charcán y todo, ¿no? Entonces, los voltajes que producen acá nuestro alternador son muy bajos, ¿sí? Pero normalmente estas centrales generadoras están alejadas de la ciudad por muchos aspectos, contaminación, por el recurso que utilizan, están alejadas. Entonces, esa energía que se produce alejada tengo que trasladarla a la ciudad. Pero para poder trasladarla mediante estas torres de alta tensión, requiero que los voltajes sean elevados. En este caso, por encima, a veces aquí tengo 380.000 voltios, 380 kV. Pero ¿quién hace posible elevar ese voltaje? ¿Sí? Esta maquinita maravillosa que hemos visto que son los transformadores. Y donde están instalados los transformadores le llamamos pues las subestaciones o estaciones. En este caso es una subestación elevadora. La elevamos la tensión, la llegamos desde Charcani, por ejemplo, llegamos hasta Socabaya, pero yo no puedo utilizar esos 380.000 voltios. Tengo que bajarlo, ¿sí? Y tengo que bajarlo porque ahí no se puede utilizar, esta es una tensión solamente para transmisión. Entonces, tengo que bajarlo a un valor. Entonces, yo puedo bajarlo a 132.000 voltios. ¿Para qué? Para que acá yo pueda alimentar a los consumidores grandes. ¿Sí? Por ahí una mina, por ejemplo, una cementera, de ahí ya puedo venderles un poco de energía. Entonces, entonces yo puedo bajar aquí, ¿sí? Aquí he elevado, aquí lo bajo un poco, pero ya llego a la ciudad, ¿sí? Y el valor es muy alto, entonces tengo que bajarlo acá, y ustedes ya, los postes ya van a tener una estructura distinta. Entonces ya en esta estación transformadora, bajo de los 132.000 voltios, puedo llegar a 30.000 voltios, que es encima, aquí hay 30.000 voltios. De esos 30.000 voltios, llego al parque industrial, puedo vender energía, yo que sé, a la cervecería, a todas las industrias que están por ahí, ¿sí? Pero les vendo tensión todavía en voltaje, llamemos de alta tensión todavía, ¿sí? Pero nosotros somos usuarios comerciales, usuarios residenciales, jamás pues vamos a utilizar 30.000 voltios. Entonces tenemos otra subestación acá, ¿sí? Otra subestación que nos permite, en este caso estos 30.000 voltios, reducirlo a 380 o 220 voltios. Ya puesto se hacen y de acá ya nos podemos abastecernos. Aquí están los clientes de todo tipo, residenciales, comerciales, yo qué sé. Entonces, fíjense quién es el protagonista de todo esto. Los transformadores hacen que los voltajes se puedan transportar fácilmente. Todo esto, ¿sí? Todo este conjunto se le llama un sistema de potencia. Entonces, un sistema de potencia, ¿cuántas partes tiene? ¿Sí? Ustedes tienen que tener un concepto muy claro. Tiene solo 3 partes. Una parte que es la generación, se le llama la generación, nada más que la generación. El otro es el transporte, nada más que el transporte, ¿sí? Y el otro es la distribución. Esas son las etapas de un sistema de potencia, ¿sí? La generación, el transporte y la utilización. Dígame. Tengo una pregunta. ¿La producción de armónico afecta también al sistema de potencia? Claro, pero eso vamos a ver cuando veamos potencia eléctrica. Ese es ya un tema particular de potencia. Cuando hablemos del COSFI, cuando hablemos de eso, vamos a hablar de las armónicas y por qué se producen las armónicas, vamos a hablar del COSFI, de muchas cosas. Pero sí, todas las perturbaciones que tengamos acá se van a reflejar en la red, en toda la red. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. Gracias. Gracias. Sí, está bien. Las preguntas que ustedes crean pertinentes, háganlas, las comentamos. Pero para no dejarlos así como en el aire esta pregunta, su compañero nos preguntó si las armónicas perturban el sistema de potencia. ¿Qué cosas son las armónicas? Y las armónicas van a ser distorsiones.
Toda la onda que nosotros nos estamos estudiando acá en todo es una onda senoidal, nosotros hemos hablado. Pero todos los equipos que tienen componentes electrónicos, ¿sí? Desde su foco ahorrador, su computadora, todo lo que tiene componentes electrónicos, producen unas perturbaciones que se llaman las armónicas. Y esas armónicas van a distorsionar. Al final, no voy a utilizar una onda completamente senoidal bonita, sino toda distorsionada. Y si hay distorsión entonces acá en las ondas de mi casa, ¿sí? Entonces esas distorsiones se van a reflejar en toda la red. Pero lo bueno es que se pueden purificar esas, ¿eh? Como así distorsionada, la voy a mejorar con unos filtros. Eso, por eso les decía, eso lo vamos a tocar cuando hablemos sistemas de potencia. Y también les voy a dejar un encargo acá. Listo. Entonces, en este sistema de potencia, básicamente van a trabajar los mecánicos electricistas. ¿Sí? Porque este es su trabajo. En todas las centrales ustedes van a ver que se mezcla acá la parte, aquí un poco la parte mecánica, un poco, pero todo es la parte eléctrica. Entonces el mecánico electricista, este es su campo de trabajo. Ustedes van a ver, nosotros constantemente trabajamos acá con EGASA. EGASA produce energía eléctrica, ¿sí? En todas sus centrales, Charcani, Pisco, Mollendo, Chilina, en todas sus centrales, y nosotros tenemos muchos egresados que se están desempeñando en una forma muy exitosa ahí. Entonces, no solo eso, sino también la vez pasada, juntos los compañeros vinieron de Lima, que trabajan en Hidrantina, o en el norte también, que trabajan en sistemas eléctricos de potencia, pero son todos mecánicos. El mecánico aquí, ¿qué tendría que hacer? ¿Sí? Bueno, tal vez en esta parte de los motores de combustión interna un poco. Bueno, el mecatrónico un poco en la parte de control y esto. Pero en toda esta etapa, en los transformadores, todo, el campo de acción es de los mecánicos electricistas, ¿no? Y si quieren algo especializado, pues, del electricista puro, pero es una ventaja del mecánico electricista que puede trabajar como mecánico o también como electricista puro. Hay varios ingenieros que son mecánicos electricistas y justamente, no sé si hayan participado de un webinar, diseño de tanques de alta presión, que lo han dictado hace 3 semanas, los ingenieros que trabajan en Cerro Verde son mecánicos electricistas, ¿sí? Pero que se han dedicado, si bien es cierto, han empezado en la parte eléctrica, pero después les han dado oportunidades en la parte mecánica y se han ido enteramente a la parte mecánica. Un ingeniero, por ejemplo, soy un hombre ahí, el ingeniero José Andrinich, un ingeniero exitoso, que primero empezó con la parte eléctrica, le han dado a su supervisor, se fue, creo, lo ascendieron, le dieron una oportunidad en la parte mecánica y él es un mecánico exitoso. Esto les decía desde el punto de vista de la acción que pueden tener en las distintas partes de un sistema de potencia, ¿no? Y también yo les había encargado un pequeño trabajo, ¿sí? Y eso está grabado. ¿Cuánto habíamos quedado? A ver su delegado, Paul, a ver si les recuerdas a todos. Para entregarlo el 30 de octubre, todo el día, o el 31 el sábado hasta las 8 de la mañana. Sí, exacto, ¿sí? Y eso queda. Entonces ya no hay nadie que me pueda preguntar, ingeniero, ¿cómo vamos a...? Ese día ya les había comentado, ¿sí? Las características de este trabajo. Listo, entonces con esto agotamos esto, ¿sí? Y estamos, entonces, aquí venía a ser lo importante. Entonces la frecuencia siempre dependía, o sea, para que la energía eléctrica sea utilizable, entonces tenía que tener una determinada velocidad. Y podríamos decir, pues, esto les decía es como, entre comillas, la ley de Ohm, pero de las máquinas que giran. De esto les van a hablar a cada rato cuando ustedes vean máquinas eléctricas, ¿sí? Rotativas, les van a hablar de esta ecuación. Bueno, luego habíamos visto que cómo esto giraba, ¿sí? Entonces, si giraba, entonces podíamos nosotros analizar el giro de esta espira cada grado, a ver qué ocurre cada grado. Entonces, si yo analizaba una vuelta completa, tenía pues 360 figuras, un escándalo. Vamos a decir, entonces, para no exagerar, voy a analizar cada 10 grados. Teníamos 36 figuras. Entonces, habíamos llegado a un punto de equilibrio y habíamos dicho, vamos a analizar el giro de esta espira cada 45 grados.
Y eso es lo que habíamos visto. Entonces, analizando el giro de la espira E cada 45 grados, aquí está 0, la espira está en 0, no hay voltaje, el voltaje es 0, no hay flujo magnético que se aproveche, listo. Hacemos girar 45 grados y fíjense que ya se produce un poco de voltaje. Ya la espira está atrapando un poco de flujo magnético y el voltaje tiene este orden. Hacemos girar otros 45 grados y el flujo magnético que va a atrapar el plano de la espira es máximo, por lo tanto el voltaje es máximo acá. Si sigue girando otros 45 grados, nos vamos a fijar que ya esto ya no crece, va a decrecer. ¿Sí? Ahí está, ya no crece, decrece. Otros 45 grados más y tenemos 180. Y el voltaje es 0, porque en esta posición la espira no está atrapando nada de flujo. 0. Hacemos girar, ¿sí? Otros 45, va a crecer, pero ya en la parte negativa. ¿Sí? En la parte negativa, otros 45 grados, 270 grados, es lo máximo, pero en la parte negativa. Sigo haciendo girar otros 45 grados, ¿sí? Y voy a tener 315 grados. Ya no crece, está decreciendo. Y finalmente voy a completar la vuelta. Y en los 360 grados el voltaje también va a ser 0. Fíjense entonces que la espira ha girado en una vuelta completa de la espira, se ha producido una onda completa de naturaleza senoidal. Y esta energía, pues, esta energía que se produce es totalmente barata, con una máquina totalmente sencilla. Esta es una espira de alambre. Entonces, por eso es la razón que esta onda senoidal es, pues, la más económica, fácil de producir, fácil de controlar. Es una maravilla esta onda. Entonces, lo que a continuación habíamos visto era, entonces, si yo tenía aquí la onda, si bien es cierto, yo produzco una onda de tensión, pero esa onda de tensión la aprovecho yo para poder hacer funcionar cualquier artefacto. Y ese artefacto va a consumir, no consume voltaje, sino va a consumir corriente. ¿Sí? Y si yo tengo acá entonces un voltaje, esta onda podría ser de corriente. Y si yo también multiplico esa onda de tensión por la onda de corriente, podría ser una onda de potencia. ¿De acuerdo? Entonces, estas ondas pueden ser de distinta naturaleza. Lo que vamos a aprender a continuación, no estamos, fíjense, estoy repasando porque estos conceptos son, yo prefiero perder aunque sea un poco de tiempo, pero que estos conceptos queden claros. Porque de nada, pues de nada serviría, le meto sus integrales, sus derivadas, y al final, ¿qué va a quedar como concepto? Casi no va a quedar nada. ¿Sí? Entonces, yo quiero estos conceptos básicos, quisiera que queden claros, ¿sí? Sin importar que sean de la especialidad que sea, como mecánicos puros, como mecánicos electricistas o como mecatrónicos. A todos les va a interesar esto porque estos conceptos los van a ver en máquinas eléctricas, los van a ver en instalaciones, o en muchas partes de su formación de ustedes como ingenieros. ¿Perdón? Entonces, lo que vamos a ver entonces es qué características tienen estas ondas. Dentro de sus principales características, vemos como repaso rápido, lo primero era su valor máximo, o también le habíamos llamado el valor pico. ¿Sí? Luego habíamos hablado del periodo. ¿Sí? El periodo, hablamos en pocas palabras, el periodo era el tiempo en el cual se producía una onda completa. ¿Cuánto sería entonces el periodo, en este caso? ¿Cuánto sería el periodo? 2pi. 2pi, ¿sí? O 360 grados. Ese es el periodo, entonces, de esta onda senoidal. ¿No? Después habíamos visto la frecuencia. La frecuencia, ¿qué cosa era? A ver si recuerdan. Era el número de ondas completas que se producían en el tiempo de un segundo. Y esa frecuencia, entonces, podía medirse en 2 unidades, en hertz o en ciclos por segundo. Entonces, si decíamos que la energía eléctrica de mi tomacorriente es 60 Hz, significa que en un tiempo de un segundo, fíjense, que es tan rápido que tengo 60 de estas ondas completas. ¿Sí? Si digo 50 Hz, significa que tengo 50 de estas ondas completas en un segundo. ¿Sí? O 50 Hz o 50 ciclos por segundo. O sea, 50, que es un ciclo que hemos dicho, un ciclo simplemente es una onda completa. ¿Sí? Esto mismo que lo tenemos acá, estas características, como hemos dicho, el
el valor pico, el valor instantáneo, el periodo, hemos hablado del periodo, ¿sí? Todo esto, bueno, yo lo tengo de una forma más amigable tal vez, ustedes lo tienen ambos, ¿sí? Aquí entonces sí hemos analizado el giro de la espira, es lo mismo, ustedes tienen ambos materiales, hemos visto entonces las características, ¿sí? Primero hemos visto que era el pico o valor máximo, era la máxima amplitud, esto era el valor máximo de la onda, siempre se tomaba solo el valor positivo, este valor yo podía reflejarlo acá, esto era el valor máximo de la onda, ¿sí? Luego habíamos visto, ahí repasamos muy rápido, la amplitud o valor máximo, siempre escribía con letra mayúscula, valor máximo, esta V mayúscula es de valor, como este voltaje. El valor instantáneo era el valor en cualquier tiempo, ¿sí? En cualquier tiempo. ¿Qué era el periodo? El resumen que habíamos dicho, el periodo era el tiempo en el cual se producía una onda completa. Esto en forma muy sencilla. El periodo era, no se olviden, el tiempo en el cual se producía una onda fundamental o tiempo. ¿Qué cosa era un ciclo? Un ciclo simplemente era una onda completa, listo. Ahora, cuando hablamos de la frecuencia eléctrica, fíjense, era el número de ciclos que ocurren en el tiempo de un segundo. Entonces ya podíamos interpretar, ¿sí? ¿Y qué unidades tenía? Hertz, o si no también tenía CS, C sobre S, ciclos por segundo. ¿Sí? Ahora, no solo habíamos repasado la frecuencia eléctrica, sino también habíamos hecho mención a la frecuencia angular, ¿sí? Ustedes saben que la frecuencia siempre es el inverso del periodo, ¿sí? En el laboratorio, juntos en la práctica que han hecho ustedes en las prácticas del grupo 1 y el grupo 5, ya les han hablado de esto. Entonces la Lijanchani les hablaba que la frecuencia es el inverso del periodo. Entonces esta semana juntos van a trabajar con esto, ¿sí? con estos conceptos. Entonces no se olviden, la frecuencia siempre es el inverso del periodo, ¿sí? Entonces, además sabemos que la frecuencia angular por el periodo es igual a 2pi, hay una relación directa. Entonces podemos despejar acá el valor de omega y es 2pi por f. ¿Qué cosa va a ser omega? Va a ser la frecuencia angular. Hay dos tipos de frecuencia entonces, la frecuencia eléctrica y la frecuencia. ¿Para qué nos va a servir esta frecuencia angular? Les adelanto, porque tienen que saber pues para qué están estudiando. Normalmente en los circuitos eléctricos de corriente alterna, la mayor parte de elementos ya no van a ser solo resistencias, sino van a ser inductancias y capacitancias, más que resistencias todavía. Pero ¿cuál es el problema? Que los inductores se miden, ustedes saben, ¿en qué? ¿En qué medimos? A ver, los inductores, a ver, Vladimir Paredes. Vladimir. Dígame. ¿En qué medimos, por favor, el valor de la inductancia de los inductores, Vladimir? En hertz. Las bobinas. ¿En qué? En hertz. ¿En hertz? ¿Cómo va a ser en hertz? La bobina es unas vueltas de alambre. ¿Recuerdas? Sí, sí, ingeniero. ¿Y en qué unidades se medían? A ver si nos... Por favor, las preguntas son individuales, ¿sí? Yo agradezco la inquietud que tengan algunos de contestar, sí, muy agradecido, pero las preguntas son, por favor, individuales. Erich, a ver, Erich Ordóñez, ¿en qué unidades medíamos el valor de la inductancia de las bobinas? Erich. Sí, presente, profesor. ¿Cómo estás, Erich? La pregunta era, ¿en qué unidades medimos la inductancia de las bobinas? O los devanados que le llamamos. ¿Henryos? Henryos, pues tiene que estar seguro, sí. Sí, está bien. Se medían pues en henryos. El henrio o henry era la unidad de medida de la inductancia de las bobinas. Gracias. ¿Sí? Entonces, ¿y los capacitores en qué unidades estaban? Eso más siempre que lo tenemos a la mano. A ver, Kevin, Manchego. Kevin, ¿estás por ahí, Kevin? Profesor. Kevin, ¿cómo estás, Kevin? Les preguntaba a los capacitores en qué unidades normalmente los expresábamos. En faradios, profesor. En faradios, o también había una unidad muy cómoda que era el microfaradio, ¿recuerdas? Sí, microfaradio. Y entonces, gracias, Kevin. Gracias. No hay que. Entonces, fíjense,
como en los circuitos de corriente alterna vamos a trabajar mucho con inductores y capacitores, entonces esta frecuencia angular, ¿sí?, me va a permitir convertir los hercios o los microfaradios, yo qué sé, los faradios, nos va a permitir convertirlos a ohmios. Para eso estamos utilizando entonces este ómega. Va a ser como un factor que va a convertir, les repito, a las inductancias que están en hercios, a los capacitores que están en faradios, los va a convertir a ohmios. Y tranquilamente vamos a trabajar pues con la ley de Ohm, la primera ley, la segunda ley, vamos a repetir todo lo que hemos aprendido en corriente continua, ¿de acuerdo? Entonces, omega siempre es la frecuencia angular. Y la unidad de medida de esta frecuencia angular es radianes por segundo. Entonces, fíjense, omega es 2pi por f. Entonces, para cualquier frecuencia angular, para cualquier frecuencia eléctrica, yo voy a poder encontrar una frecuencia angular. Entonces, por ejemplo, para 50 Hz, ¿cuánto será su frecuencia angular? 2pi por 50, y esto nos va a salir 314 radianes por segundo. Acá en Arequipa, ¿cuánto será la frecuencia angular? 2pi por 60, nos sale 377 radianes por segundo. No se olviden, en toda Arequipa, ¿sí?, la frecuencia siempre es 60 Hz, al igual que todo el Perú está estandarizado. Listo. Y nos habíamos quedado en esta parte interesante que era el ángulo de fase. El ángulo de fase, recordemos que teóricamente el alternador siempre partía del cero. A ver, recordamos acá, ¿sí? Acá vamos a ver, ¿sí? Teóricamente la bobina ha partido de cero, horizontal. ¿Eso va a ser posible? En realidad, pues, sería pues una rara coincidencia. O sea, lo más probable es que parta siempre por encima del cero, ¿sí?, o también por debajo del cero, o ya pues el otro extremo coincidente. Entonces, fíjense que hay 3 posiciones, y esa posición va a estar determinada pues por un ángulo, ¿sí?, a este ángulo. Entonces, justamente vamos a ver esa característica, y a eso le vamos a llamar el ángulo de fase. ¿Sí? Le hemos llamado, fíjense, ángulo de fase. Aquí está el ángulo de fase. Ángulo de fase, entonces teta, le vamos a llamar ese ángulo de fase. ¿Y qué como concepto, qué cosa va a ser ese ángulo de fase teta? Fíjense, es el ángulo que se mide desde el origen de la onda hasta el origen de las coordenadas, donde vamos a observar, fíjense, 3 posiciones importantes. Entonces yo les decía, yo tengo acá una onda, puede producirse en el cero, puede producirse a la izquierda del cero o puede producirse a la derecha del cero. Entonces, cuando una onda está cada vez más a la izquierda, le vamos a llamar un ángulo positivo. Y cuando está más a la derecha, o sea, alejado, yo le pongo una referencia como un cero, acá es como un cero. Cuando la onda está por acá, a la izquierda, el ángulo va a ser positivo. Se está produciendo antes. Y cuando está a la derecha, le vamos a llamar vamos a decir que se produce después. Y a ese ángulo le vamos a llamar ángulo negativo. ¿De acuerdo? Estamos quedando en eso. Entonces, pueden pasar entonces, hemos dicho que este ángulo de fase teta puede tener 3 posiciones generales. Haber hablado, en pocas palabras, uno coincidente con el cero, otra por encima del cero y otra por debajo del cero. Entonces, aquí está. Entonces, primero, la primera posición. Cuando el origen de la onda, aquí está, coincide con el origen de las coordenadas. Entonces, aquí vamos a decir que esta onda se encuentra en fase cero. Y esa fase cero se da cuando el ángulo teta sea cero, pues no hay ángulo acá. Entonces, en este caso decimos que la onda está en fase, no se olviden, ¿sí? La onda está en fase. Ahora, una onda, en forma general, una onda senoidal, de física si recordarán, ¿cómo se escribe en general una onda senoidal? Fíjense, esta es la forma general, ¿sí? La forma general. ¿Cómo se escribe? Siempre se escribe primero el valor máximo, después la función seno de omega t más teta. Esta es la forma general, fíjense. Pero ¿cuál es el detalle? ¿Que teta cuánto es acá? Como es cero, entonces simplemente esto ya no lo escribimos y simplemente le ponemos el valor instantáneo, sería valor máximo seno de omega t, que es lo que aparece acá. Fíjense. Acá le he puesto el
Ya no le pongo nada porque no hay ángulo, pues más 0 sería. ¿Sí? No se olviden, entonces, esta es la primera forma, ¿sí?, cómo la onda puede producirse, cuando el ángulo θ sea 0. El otro caso, vamos a ver cuando la onda se produjo por encima del 0, o sea, estamos llamándolo a la izquierda, el ángulo positivo. Se le llama fase positivo. ¿Cuándo se dice que es fase positivo? Cuando este ángulo θ va a ser mayor que 0. Hemos dicho que esto es mayor a 0. Para este lado es mayor y para este lado es menor a 0. Ahora, ¿cómo escribimos esta onda cuando tome esta posición? Hemos dicho que en forma general esto es valor máximo seno de omega t más θ. Pero en este caso θ sí tiene un valor. Entonces simplemente pongo pues θ. Y se acabó. ¿Sí? Cuando esta onda tiene esta posición, decimos que la onda está adelantada o también está en adelanto. No se olviden, ¿sí? No se olviden eso, por favor. La onda, si bien es cierto, se le llama así fase positivo, pero comúnmente se comenta que la onda está adelantada o también está en adelanto. Aquí hay un caso especial. ¿Sí? Cuando este ángulo es 90 grados, hemos dicho, cuando este ángulo es 90 grados, o sea, si el eje estuviese acá, ¿sí?, entonces, aquí está, cuando θ es 90 grados o pi medios, esto sería valor máximo seno de omega t más pi medios. Entonces, a la onda, si quiero, no lo puedo expresar como seno, sino también como coseno. Entonces, fácilmente, nosotros sabemos que el coseno es un seno más 90 grados. Entonces, yo puedo expresar a la onda como seno o como coseno, no hay ningún problema. Y la tercera posición se daría, fíjense, cuando la onda se produjo por debajo del 0. Es decir, que este ángulo sea menor a 0. Hemos dicho que menor a 0 es a la derecha. Entonces, el ángulo menor a 0 y la onda, en forma general, ¿sí?, se escribiría. El valor instantáneo es valor máximo, la función seno de omega t menos θ. ¿Sí? Menos θ porque está a la derecha. Cuando esta onda se produce en esta forma, se dice que la onda está, en este caso está retrasada o en retardo. No se olvide. Dice, la onda está retardada. Se está produciendo a la derecha del 0. O también se dice que está retrasada. También habíamos aprendido a comentar dos ondas. Yo tenía acá dos ondas. ¿Sí? A ver, observen. ¿Sí? Yo tengo una onda aquí continua y una onda con líneas entrecortadas. Dos ondas. Las dos ondas están desfasadas. Perfecto. ¿Sí? Pero cuando está más a la izquierda hemos dicho que está adelantada. Entonces acá la onda acá, B sub 2, está adelantada. ¿Está adelantada en cuánto? En θ 2 grados. En forma general. La onda B sub 1 está adelantada en θ 1. Está adelantada en θ 1. Es una referencia común. Pero si yo hablo de las dos, digo que las dos están desfasadas. Entre ellas tienen un desfase θ. ¿Cuánto es θ? Será θ 2 menos θ 1. Entonces puedo decir, si hablo de las dos, yo puedo poner esto como 0, las líneas entre la onda B sub 1 la pongo como 0 y comento de esta. Entonces digo, B sub 2 está adelantada, ¿sí?, a B sub 1, ¿en cuánto? En θ grados. ¿Sí? Vean. O también yo puedo tomarlo como 0 a esto, 0, y puedo decir, ¿qué ocurre con esta onda? Esta onda, B sub 1, está, ¿sí?, retrasada en θ grados a la onda B sub 2. Entonces acá, ¿sí?, ustedes lo completan. B sub 2 adelanta a B sub 1 en θ grados. O también pueden decir, o B sub 1, ¿sí?, B sub 1 se retrasa a B sub 2 en θ grados. Entonces fíjense que cualquiera de ellas puedo tomarlo como referencia. No se olviden. Después habíamos visto, esto es lo que nos interesa, por favor. Ahora sí, los valores notables. Esto es lo que ustedes han visto el día de ayer en las prácticas del grupo 1. Hoy día lo han visto en el grupo 5. ¿Sí? Mañana miércoles lo van a ver en el grupo 2 y 3. Y finalmente el jueves vamos a verlo en el grupo 4 de prácticas. Esto de los valores notables. Entonces, fíjense, si yo tengo cualquier onda que sea periódica y continua,
Periódica significa que tiene una onda fundamental que se va a repetir, ¿sí? Periódica, ¿sí? Todas estas tienen su periodo. ¿Cuánto es la onda? Si esta es una onda senoidal, ¿cuánto será su periodo? A ver, Henry, Kilka, ¿cuánto será el periodo de esa onda senoidal? Henry. Presente, ingeniero. ¿Cómo estás, Henry? Buenas noches. Te digo, ¿cuánto será el periodo de esta onda senoidal? Es de un ciclo completo. Sí, pero ¿cuánto? ¿En cuánto tiempo se produce esa onda completa? ¿Cuánto es su periodo? 2pi. ¿Cuánto es su periodo? 2pi, ingeniero. 2pi, es que no puede haber dudas. Si acabamos de hablar, mucha, que esto ya sería el colmo. Gracias, Henry. Entre 2pi. ¿Sí? En este caso, este es su periodo, pues es la onda fundamental. ¿Por qué se le llama una onda fundamental? Porque se va a repetir, ¿sí? Se va a repetir. Entonces, no me importa analizar todas las ondas, solamente me importa analizar la fundamental, ¿sí? Entonces, yo tengo, y para cualquier onda periódica y continua, fíjense, voy a tener 3 valores, son los notables. Uno es el valor pico, que ya sabemos lo que es el valor pico, es la máxima amplitud de la onda, ¿sí? Esta es la máxima amplitud de la onda, ese es el valor pico. Y eso lo vamos a medir nosotros con el osciloscopio, porque en el osciloscopio vamos a tener en forma gráfica esta onda. Entonces, ahí no va a haber problema, el valor pico. El otro valor que vamos a medir es el valor medio, fíjense, ¿sí? Este valor medio. Y este valor medio, ahí tenemos, a ver, nos adelantamos, tenemos 3 valores. Uno es el valor pico, el otro es el valor medio y el otro es el valor eficaz, o también llamado valor efectivo, o también llamado valor RMS, no se olvide, ¿sí? El valor medio, BMED, para cualquier onda se escribe mediante esta expresión analítica, ¿sí? BMED es 1 sobre t, la integral de 0 a t, la función f de t, dt. Entonces, con esta pequeña expresión yo voy a encontrar para cualquier onda, su expresión matemática. ¿Y cómo registramos esto? ¿Quién registra este valor medio en los circuitos? Este valor lo registran los instrumentos de corriente continua. Es decir, para que utilice un instrumento de corriente continua, tengo que rectificarla esta onda. Si no, porque si no, y si ustedes se van a dar cuenta, si esta fuese una onda senoidal, fíjense, una onda senoidal, 1 sobre t, ¿cuánto sería el t? A ver, me dice, ¿cuánto sería el t? Para una onda senoidal. 2pi. ¿Cuánto es el periodo? 2pi. Entonces, si ustedes dicen 1 sobre 2pi, la integral de 0 a 2pi, la función b max seno de omega t, esto les va a resultar 0. ¿Sí? Entonces, por eso es que hay que rectificar la onda. Entonces, cuando tengan una onda simétrica, en los ejercicios vamos a ver, cuando sea una onda simétrica, solo se debe trabajar con la comba positiva de la onda. No se olvide, solo con la parte positiva. Y este valor, matemáticamente, bueno, ya nos va a ganar el tiempo, pero vamos a demostrar que nos sale 0.636 del valor máximo. Ahora, este es el valor más importante, presten atención. A este valor que le llamamos el valor eficaz, ¿sí? También se les reconoce como BEF, valor eficaz. A este valor también en los libros le llaman como valor efectivo, o también le llaman valor real, o también valor utilizable, o en muchos libros el valor RMS. ¿Qué significa RMS? La raíz media cuadrática, ¿sí? Este es el valor que nosotros tenemos en nuestros tomacorrientes. Cuando digo, oye, mi tomacorriente, este valor entonces lo miden los instrumentos de corriente alterna. Fíjense, este valor lo registran los instrumentos de corriente alterna. Entonces, cuando yo le pongo el voltímetro en mi tomacorriente y digo, oye, tengo 220 voltios, estamos hablando del valor eficaz, no se olviden, ¿sí? El valor eficaz. Y teóricamente, por favor, aquí presten atención, para cualquier onda, ¿sí? Para cualquier onda periódica y continua, el valor eficaz se encuentra mediante esta relación matemática. Se parece al valor medio, lo único que tiene acá una raíz y la función está al cuadrado. Es fácil de recordar. 1 sobre t, integral de 0 a t. Esta es la fórmula, en forma general, les hablo, para cualquier onda que sea periódica y continua. ¿Sí? Ahora, fíjense, yo tengo un pequeño ejemplo acá.
Ahora, aquí hay un factor de forma, esto no se preocupen. Siempre esto tengan presente. Para cualquier onda, siempre el valor máximo es mayor que el valor eficaz. Y siempre este valor eficaz es mayor que el valor medio. O sea, nunca puede cambiar de posición. Y aquí yo tenía un ejemplo. Nos dice, si yo tengo esta onda senoidal, ¿sí? Tengo esta onda senoidal, encontrar su valor eficaz. ¿Cuánto será su valor eficaz? ¿Cómo lo encuentro? Simplemente pues le aplicamos la fórmula. Hemos dicho que esta fórmula sirve para todas las ondas periódicas y continuas. ¿Cuánto será la función? Felizmente esta onda está en fase. Entonces la función es B max seno de omega t, porque está en fase. Listo. Aquí está la fórmula. 1 sobre t. ¿Cuánto es el periodo? Nosotros sabemos que solo analizamos la onda fundamental y el periodo es 2pi. Aquí está. Entonces, vemos, el periodo es 2pi y la función es senoidal en fase. Reemplazamos valores. ¿Sí? Esto para que no nos moleste la raíz, la llevamos al cuadrado. 1 sobre 2pi, que es el periodo de la onda, 2pi. Integramos de 0 a 2pi. Valor máximo seno de omega t está en fase y lo elevamos al cuadrado. Pero se van a dar cuenta que aquí tienen la integral de seno al cuadrado. No se puede integrar directamente. ¿Sí? Entonces tengo que llevarlo a una forma lineal. Sabemos que el seno cuadrado de un ángulo es 1 menos 2b, el coseno de 2 veces el ángulo entre 2. Fíjense, hacemos nuestras operaciones acá, paso a paso, y presten atención acá, nos damos cuenta. Solo, esto se cumple para una onda senoidal, por favor. Solo y solo para una onda senoidal. Que el valor eficaz, fíjense, de la onda senoidal es el valor máximo entre raíz de 2. ¿De acuerdo? O también, este 1 entre raíz de 2 es 0.707. Esto, por favor, si quieren, si así quiero llamarlo, memorícense. Esto solo y solo funciona para una onda senoidal, ya que el valor eficaz es igual al valor máximo entre raíz de 2. O también pueden decir que es 0.707 del valor máximo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si la onda, por ejemplo, tiene su 100% acá, su 100%, este es el 100%, entonces el valor eficaz es 70.7, 0.77, 0.707, por acá, ¿sí? 0.700. ¿Qué significa eso? Que solo, si la onda tiene su 100%, solo aprovechamos el 70.7%. El resto no se puede aprovechar, porque tanta es la velocidad que los picos, pues, se pierden. ¿De acuerdo? Ahora, entonces, con esto acabamos. Si yo tuviese, fíjense, no se olviden, el valor eficaz es valor máximo entre raíz de 2, o si no, 0.707 del valor máximo. ¿Qué les digo? ¿Qué ocurre si en el osciloscopio, fíjense, en el osciloscopio, ¿sí? Ustedes en el laboratorio ya agarran y le ponen los terminales, o su voltímetro, listo, su voltímetro. Su terminal del voltímetro le ponen al tomacorriente y les va a marcar 220 voltios. Y 220 voltios, por teoría, ya sabemos que está por acá. ¿Sí? ¿Y qué cosa es? ¿Qué cosa es estos 220 voltios? Es el valor eficaz. ¿Y qué es el valor eficaz? Fíjense, el valor eficaz es 0.707 del valor máximo o el valor máximo entre raíz de 2. Yo les pregunto, ¿cuánto será entonces el valor máximo de esa onda? ¿Sí? Y ustedes pueden tener de forma muy sencilla, fíjense, 220 voltios que me está dando el tomacorriente, si lo multiplico por raíz de 2, me va a resultar algo de 311 voltios. Esos 311 voltios, fíjense que es el valor máximo de la onda, fíjense. Entonces, si bien es cierto, su tomacorriente le da 220 voltios, pero solo le están utilizando esto. Pero si yo quisiese ver en forma gráfica la onda, entonces como valor máximo esta onda tendría 311 voltios. ¿De acuerdo? ¿Se entiende ese concepto? Esto, por favor, ya lo han visto ayer, lo han visto hoy día, pero los grupos 2 y 3 y el grupo 4, esto lo va a ver en la práctica de laboratorio, con el osciloscopio virtual que tenemos. Entonces, para esto, fíjense, con esto hemos acabado la parte de valores notables. Y ustedes ya tienen, ¿sí? Fíjense, ya tienen ejercicios de esta parte acá, ¿sí? Tenemos 5 ejercicios
vayan dándoles una mirada. En la próxima clase vamos a resolver paso a paso estos ejercicios y ya entramos luego a la parte de representación fasorial. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, por favor, con respecto a esto? Fíjense, no hemos avanzado mucho, pero yo sí creo necesario que estos fundamentos estén bien claros. Yo, entre comillas, prefiero perder esta clase, pero que los conceptos que se les da sean sólidos, ¿no? ¿Alguna pregunta, por favor, con respecto a esta parte que hemos si se quiere decir, vuelto a repetir? Ingeniero, una pregunta, disculpe. Con respecto al voltaje, cuando colocamos un voltímetro a una línea trifásica de 2 fases R, ST, ponemos, ¿no?, los 2 terminales en R con S y marca 380. Ese es el valor eficaz. Entonces lo tendríamos que multiplicar por raíz de 2 para hallar el valor máximo. Siempre, eso sí. Siempre es así. ¿Sí? Recuerden que el valor eficaz es lo que le da sus instrumentos. Si usted quiere tener el valor máximo de esa onda, tiene que multiplicarlo por raíz de 2. Estamos hablando de valores, fíjense, estamos hablando de valores, es que todavía no se adelante a hablar de trifásicos, estamos hablando recién, estamos empezando con monofásicos. En trifásicos, como concepto está bien, el valor máximo es por raíz de 2. Valor máximo estamos hablando, no estamos hablando voltajes de línea, voltajes de fase, yo no estoy hablando nada de eso, solo estoy hablando de valor eficaz y valor máximo de la onda. ¿De acuerdo? De acuerdo, ingeniero, gracias. Okay. No hay problema. Es bueno siempre hacer esas aclaraciones, porque cuando hablemos de trifásicos, hay voltaje compuesto, hay voltaje de fase, hay otros términos que no quiero confundirlos, tampoco quiero mencionarlos todavía. Cuando nos toque revisarlos, los vamos a hacer. Bueno, señores, entonces, con esto creo que tienen el material suficiente para hacer una buena experiencia de laboratorio y así sigamos avanzando en forma sólida. Muchas gracias por su tiempo, por su atención en esta clase. Muy amable. Y si tuviesen las preguntas, por favor, alístenlas para la siguiente clase, que gustosos las vamos a responder. ¿No? Gracias, señores. Que tengan una bonita noche.